Bienvenidos a mi nuevo canal de YouTube. Yo soy Shayover para los que no me conocen y en este canal nos dedicamos a hablar de los crímenes y misterios del mundo. Hoy les traigo un nuevo caso de los finales más espeluznantes de las conejitas Playboy a pedido de alguno de ustedes que dejó un comentario y me pidió hacer el caso de Star Stone, una conejita que subió muy rápido a la cima y así de rápido también descendió. Su desaparición, su muerte al día de hoy sigue siendo un misterio sin resolver. Se tienen muchas teorías, pero ninguna se pudo comprobar del todo, así que el caso sigue abierto, sigue en situación fría como se le llama, y vamos a abordar su historia hasta su último día de vida. Vamos allá. Star Stone nació el 19 de marzo de 1956 en Arkansas. Se criaría bajo una familia típica convencional de pueblo y podemos decir de su infancia que ella desde siempre tenía esta pulsión de ser bailarina y cantante, de estar en escenarios con focos, con gente, haciendo show. Así que al cumplir sus 18 años de edad, que es su mayoría de edad, decidió viajar a Las Vegas. En Las Vegas comenzaría a trabajar como bailarina y stripper, bailarina nocturna podemos decir, y dado su atractivo y su carisma le iba muy bien, y así es como conoció en un hotel llamado Hotel Sahara, un hotel de mucho renombre y donde asistían muchas personas famosas, donde se hacían espectáculos, además de ser un hotel. Conoció al bajista de la banda de Kiss, Gene Simmons, y se conocieron de una forma un tanto particular. Se conocieron en el ascensor. Gene no llevaba maquillaje, sin embargo Star lo reconoció y surgió la charla como muy fluida. Ella más tarde contaría que se sorprendió porque Gene le pareció una persona como opuesta al personaje de Kiss. Le pareció una persona súper respetuosa, centrada, y así fue que ambos se fijaron en el otro y enseguida surgió el romance, surgió el amor y comenzaron a tener una relación. Fue así que Gene, sintiendo todo este amor por Star y notando el potencial que ella tenía para las cámaras, para hablar en público y tal, le propuso participar en las portadas de revistas junto a toda la banda, le propuso participar de un video, y así fue como pasó a ser la musa de la banda, la musa de nada más y nada menos que de Kiss. Entonces eso para ella también ya era estar sintiendo su sueño como un pasito más cerca, ¿no? Ahí fue que Gene, su novio, le propuso hacer una sesión de fotos específicamente para enviar a Playboy, y así lo hicieron, y Gene se la hizo llegar a las manos directas de Hugh Hefner, el dueño de Playboy. Hugh Hefner, encantado con lo que vio y con lo que percibía en las imágenes, y además viniendo de quien venía en esa sesión de fotos, aceptó inmediatamente que ella fuera una chica Playboy, y no solo que fuera una chica Playboy, sino que sea la Playmate del mes de enero de 1977. Y así fue que sucedió, y eso fue una revolución total, porque la manera de hacer la portada de las revistas en Playboy en aquel entonces era que tenían una temática, y para Star Stone eligieron la temática del rock porque justamente salía con Gene Simmons, porque le gustaba ese tipo de música y porque además tendría algo que marcaría un antes y un después en la empresa de Playboy, que
es que fue la primera mujer que posaba con un tatuaje. Y no solo que posaba con un tatuaje que era una estrella en su ingle, sino que además posaría con las piernas abiertas, siendo la primera. Esto fue muy importante porque en aquel entonces salir en la portada significaba una magnitud de reconocimiento, porque no había portales de internet, no había webs sociales, entonces se vendían alrededor de 60 millones de ejemplares. Así es que Star Stone estaba en todos lados y en todos lados era reconocida. Al principio esto le parecía como fascinante y maravilloso porque estaba sintiendo y viviendo completamente el sueño de ser admirada, de ser vista, reconocida, famosa, exitosa. Pero también eso empezaba de alguna forma a abrumarla porque uno tiene percepciones sobre la fama y sobre el éxito que cuando venís de un lugar muy escaso o muy pobre, por decirlo de alguna forma, cuando te encontrás con todo este mundo de excentricidades, de excesos, a veces es muy complejo de manejar emocionalmente y psicológicamente, ¿no? Entonces ahí estaba con todo este cambio nuestra conejita Star Stone, que solo tenía 20 años en ese momento. Cuando todo esto está pasando, tiene 20 años. Muy jovencita para todo ese cambio drástico que además produciría que por ser conejita Playboy tienen que sí o sí mudarse a la mansión, porque para ser conejita Playboy había ciertas normas que cumplir que no solo tienen que ver con la imagen sino también con lo que podés y no podés hacer. Hay una ex conejita muy conocida, Holly Madison, que dice que la mansión era una cárcel de oro. ¿Y esto por qué? Había normas que las chicas tenían que seguir, también claramente afectaron a nuestra protagonista de hoy, que era que tenían toque de queda estricto a las 9 de la noche, a menos que estuvieran con Hugh Hefner. La segunda era que tenían sexo obligatorio 2 veces por semana y Hugh Hefner decidía si era con él a solas o si con él y otras personas más. Y no podías negarte, y no solo no podías negarte, sino que a veces no era consensuado por el estado en el que se encontraban las chicas. Voy a profundizar un poquito más adelante. La norma número 3, Hugh Hefner tenía el control total de la imagen de las chicas. Se promovían las cirugías estéticas como el aumento de pechos, el rubio oxigenado y cualquier operación que Hefner aprobara. Si vos te querías cortar el pelo porque querías, no podías. Tenías que pasar por la aprobación de él. Y así con sumamente todo. Norma número 4. Si obedecían a todas las reglas y las cumplían, se les daban $1000 por semana para que pudieran gastarla en cosas físicas. Si no lo hacían bien, ese dinero no se les daba. 5. No podían tener novio. Le pertenecían completamente a Hugh Hefner. Cualquier demostración de que se estaban vinculando con alguien que no fuera Hefner era sancionado, y la única persona que podía permitir que, por ejemplo, Star esté con otro hombre o otros hombres era el mismo Hugh Hefner. Es más, él decidía si, por ejemplo, había fiestas y eventos y tal, alguien que asistía a la casa quería estar con Star y Hugh lo aprobaba, sí o sí Star tenía que estar con esa persona. No se podía negar, no podía decir que no y no podía desobedecer. Norma número 6. La terapia emocional no estaba disponible. Muchas chicas alegaron muchos años después que sintieron depresión, ansiedad, incluso pensamientos suicidas y no podían ser atendidas, ya que tampoco se permitía que las conejitas vieran gente o estuvieran en terapias o asistieran a encuentros con personas que no se les daba el consentimiento. Norma número 7. Se usaban drogas recreativas para que las chicas estuvieran sedadas, no se negaran, fueran más sumisas y pudieran resistir todo lo que tenían que resistir
resistir, se las drogaba con una sustancia llamada metacualona, que la metacualona es un depresor. Eso quiere decir que te baja los niveles del sistema nervioso para que te sientas más relajado, como más dócil justamente, baja el ritmo cardíaco, te ralentiza. Esto, por supuesto, públicamente Hefner lo negaba, pero muchas chicas alegaron después que esto era verdadero y cierto y que era algo normal. Además de darle todo tipo de drogas, lo que querían de drogas, tanto ellas como los clientes lo obtenían. Podías abrir un cajón y ahí había droga y por supuesto cocaína y alcohol también. Norma número 8. Había rivalidades. Él tenía un método de recompensación. Si hacían todo lo que él quería, les daba premios. Si no, las humillaba incluso en público y las iba denominando como vos sos mi preferida, estos días no me gustaste nada, y todo para que incluso entre ellas hubiera rivalidad y tener control. Una locura. Norma número 9. Nada de privacidad. Las chicas estaban con cámaras las 24 horas del día, en todos los lugares, incluso en el baño, y no podían hablar con personas que estuvieran trabajando en la casa y no podían hablar con clientes si no se lo permitían. Si te llamaban por teléfono un cliente, no podías negarte y tenías que hablar. Incluso esas llamadas también estaban vigiladas. Por supuesto, no podías andar por la casa con mala imagen o despeinada o normal, ¿no? Como te levantás y tenías que estar perfecta desde que te despertabas, incluso antes de despertarte, hasta después de dormirte. Así de fuerte, ¿no? Norma número 10. Las chicas veteranas, hablamos de 22, 23 años, no es que hablamos de chicas de 40, no, se las llamaba veteranas a chicas de 22 años. Estas chicas tenían o podían reclutar nuevas chicas Playboy a las que las presentaban en la casa, y si Hugh Hefner las aprobaba, ellas eran quienes les enseñaban las reglas del juego y las aleccionaban, por decirlo así. Te recuerdo que si te está gustando este videito y llegaste hasta acá, por favor le des like, comentes, te suscribas y todas esas cosas que hay que hacer para que yo siga haciendo y para que me vaya bien y para que vos me sigas escuchando. Muchas gracias y continuamos. Dichas estas reglas, ahora continuemos para poder describir mejor cuál era el contexto entonces de nuestra nueva conejita que apenas llegaba a la mansión y se encontraba con sus sueños en lo más alto y sintiendo esa emoción, y llega a este lugar que no esperaba que fuese así. Se encuentra con estas normas no porque viniera en un contrato escrito donde vos las leías y firmabas, sino porque las empieza a vivir, a habitar. No es que Hugh Hefner te llevaba el contrato y vos aceptabas, no, vos ya habías aceptado y con el tiempo te ibas dando cuenta que todo esto es lo que sucedía, y para ese entonces ya era tanto el abuso de poder que Hugh Hefner tenía que aceptabas. Era como un contrato implícito, no estaba escrito pero sí se sabía, todas lo sabían. Entonces eso también empezó a generar cierto rechazo en Star Stone, porque de pasar de conocer celebridades, de sentir todos estos lujos, de empezar a ganar tanto dinero que no sabía qué hacer con su dinero y hacer millones de cosas, le hacía ruido, no la estaba haciendo sentir tan contenta o feliz. Sumado a que esta droga que nombramos, que comentamos, la metacualona, es adictiva, y además para poder sobrellevar todo esto, Star Stone se empezó a tener que drogar con cocaína y a consumir alcohol, porque también imagínense el contexto en el que tenés que estar sí o sí de fiesta y sí o sí estar con personas, acostarte sexualmente con personas que no querés, que va en contra de tus deseos, e igual lo tenés que hacer. Cómo eso nos afecta, ¿no? Internamente. Entonces una forma para todas las chicas ahí era consumir
¿no? Para disociarse, para poder permitirse seguir adelante, ¿no? La mayoría de las chicas sabían cuándo parar, pero Star Stone, recordemos que con 20 años, muy chica, viviendo todo esto, no supo controlarse y empezó a generarse una adicción en ella. Y esto fue muy difícil porque eso trajo que Gene Simmons, sabiendo, no del todo, pero sabiendo un poco cómo funcionaban las reglas en la mansión, sabía que Star Stone se acostaba con otros hombres y a Jen esto le generaba como molestia, pero a la vez Jen iba a la casa de la mansión Playboy para estar con otras mujeres que no fueran Star. Entonces se volvió también un circuito tóxico. A la vez Gene Simmons se enteró que Star había comenzado a drogarse y pese a todo Jen era una persona antidrogas. De hecho, Star Stone en algunos lugares comenta que ella sentía que Jen era como muy purista. Esto también trajo muchos conflictos en la relación, muchos conflictos también para Star, porque por un lado tenía el amor de su vida con Jen y todo lo que ella quería también como ser aceptada por él, pero también estaba en la mansión bajo los criterios y reglas de Hugh Hefner y él en un momento la había tomado como su preferida, entonces eso significaba que fuese como su novia y tenían que tener una relación muy cercana. Esto que dijimos, acostarse 2 veces programadas por semana con él, quisieras o no quisieras. Entonces se debatía entre estos dos mundos Star. Sin embargo, siguió metida ahí y en algún momento la relación no dio para más. Y fue así que en 1978 se separaron con Simmons, sobre todo por el consumo de cocaína, y obviamente ahí Star entra en una gran depresión también porque de alguna forma su persona más real y leal era Jen y Jen desaparece, cortan su relación. A todo esto Star estaba sumida en las adicciones, en la droga, en el alcoholismo y empieza, claro, a entrar nuevas caras para lo que ellos consideraban más jóvenes. A estar luego de un año ya era como no tenés la piel tan tersa, ya estás más grande, tan solo habiendo pasado un año, miren la locura. Muchos comentan también que a Star se la veía tan mal por la adicción que empezaba a tambalearse por los lugares, pero que nadie la ayudaba. De hecho, una de las cosas más criticables también luego de muchos años de las conejitas hacia el adentro era que les brindaban tantas drogas que era inevitable que no se volvieran adictas, pero cuando las veían adictas las tomaban como un problema, como si ellas fueran el problema y nunca se les brindaba ayuda ni atención ni nada, simplemente se las echaba. Y poco a poco así fue como fue llegando el final de nuestra protagonista en la mansión, y dado todo esto que había vivido en la mansión con tan solo 2 años de haber estado allí, imaginen, todo esto pasó en 2 años. O sea, imagínense el nivel de locura, ¿no? El nivel de intensidad que se habitaba ahí adentro. Se empezó a dar cuenta de que no quería eso, de que estaba sufriendo mucho, lloraba todos los días porque no se quería acostar con esas personas. Y hubo un día en particular en que le dijeron que tenía que subir al piso de arriba, que es donde se realizaban todas estas fiestas y eventos. Le avisaron que tenía que subir y ella, llorando, dijo que no quería, y entonces tuvo una pelea con Hefner donde básicamente lo mandó a la mierda. Esto fue el punto máximo de caída, ya que estaba mandando a la mierda al todopoderoso de ahí adentro, ¿no? Fue echada, y no solo que fue echada, sino que Hefner se encargó de que tuviera una reputación muy mala de adicta, de que nadie más la contratara en Las Vegas y que no pudiera trabajar más, obviamente ni para eventos, promociones, ni nada de eso. Imaginen el poder que tenía Hugh Hefner, que podía controlar todo esto. Si era lo que él quería, él podía controlar todo esto. Entonces una literalmente en ese momento podía quedarse sin nada. Y esto fue lo que le pasó a Star. Así es como nuestra protagonista decide
mudarse para buscar una nueva vida a Los Ángeles, donde comenzaría a trabajar de nuevo en sitios de striptease y como bailarina, dado que aún tenía la fama de haber sido esa tan llamativa Playboy, y esto traía a muchos fans y traía a mucha gente que la quería conocer, y así también es como conoce a su nuevo novio. Su nuevo novio también formaba parte de una banda, pero nada importante en comparación con Kiss, y se conocen, se casan y tienen un hijo. Luego de dar a luz el hijo que tuvo con Peter Maligo le dice que Star tiene que empezar a trabajar y a sostener a la familia para que él pueda seguir su sueño de seguir teniendo una banda. Star aceptó y no le iba para nada mal, porque bueno, seguía teniendo todos estos fans y estas personas que acudían para conocerla. Pero poco después Maligo la engaña y decide terminar la relación, así que Star afronta ser una madre soltera y para eso decide mudarse ya con 30 años a Florida para otra vez, nuevamente, una vez más, reinventarse. Para ese entonces, como dijimos, Star tenía 30 años y siguiendo con todo este circuito de trabajar de noche como bailarina exótica y striptease, si bien le permitía un ingreso, no le permitía poder cuidar a tiempo completo a su hijo y no le permitía poder darle las necesidades y cuidados básicos. Así que Mitchell, que es su hijo con 6 años y ella con 30, toma la decisión de que lo mejor para él sería que su abuela se lo lleve con él para que pueda brindarle todo lo que ella no estaba logrando y pudiendo. Además, hago hincapié en que para este entonces Star seguía consumiendo drogas, seguía consumiendo alcohol, seguía con su adicción, y todo esto empezaría a pasarle facturas porque ya no era esa chica de 20 años, ya a los 30 las cosas no funcionan igual, el cuerpo no funciona igual, la cabeza no funciona igual, y menos con esta vida que ella había tenido que afrontar. Así que así es que Mitchell se va con su abuela, o sea, la madre de Star, y ella continúa trabajando hasta que también empieza a bajar la frecuencia en la que venían los clientes a verla bailar y empezaba a bajar su atractivo. Entonces es que decide adentrarse en la prostitución para poder sostener su casa, sostener sus necesidades y sostener su adicción. La prostitución no la inicia en los clubes ni en los lugares donde ella trabajaba como striptease, sino que lo hace en las calles de Florida, y el ambiente puede ser muy marginal en las calles, así que sumida en adicciones, sin un acompañamiento de un círculo de gente que la contenga, sin su hijo que había tenido que dárselo a su madre, y todo este combo explosivo de tristeza, de dolor, de depresión le empiezan a pasar parte a su cuerpo, y tal es así que empezó a verse con deudas económicas, empezó a verse cada vez más en la calle de Florida trabajando para tener más clientes y más dinero, y al mismo tiempo ese dinero, todo ese círculo vicioso que se genera en las adicciones, ¿no? Es así que a sus 40 años, ya muy en un estado muy dificultoso, inicia una nueva relación, tiene un nuevo novio que al parecer de puertas afuera está todo bien. Después se descubre que esta persona la maltrataba, y cuando se hacen las denuncias, los testigos señalan que en realidad no es que él le pegó, es que ella, por estar alcohólica, borracha y adicta, se cayó y se golpeó, y entonces así es como continuó un poco su historia de amor hasta que terminan la relación y inicia otra relación con quien sería su camello, que su camello es el dealer, la persona que le proporciona droga, etc. Así es como llegamos a el final de cómo fue encontrada nuestra Star Stone. Así es como nuestra protagonista del día de hoy, nuestra queridísima Star Stone, el día 15
en marzo de 1997, con 40 años, fue vista por última vez subiéndose a un auto. El día 16 de marzo, justo antes de cumplir sus 41 años de edad, fue encontrada, ya hacía boca abajo, con la mitad del cuerpo descubierto, con una mano justo bajo su cuerpo y con signos de lo que parecería ser estrangulación. Y acá es donde surgen varias teorías inconclusas, porque acá es donde surge el misterio sin resolver. Fue muy polémica la muerte de Star, porque en principio se creía que había sido asesinada por su camello, que en ese momento era su novio. Se demostró que no. Después se creyó que podría haber sido su novio, su anterior pareja, el camello, pero se demostró que tampoco. Y empiezan a suceder situaciones similares a la muerte de Star Stone, en las que se empieza a considerar que su muerte podría haber sido hecha por un asesino serial, pero después de mucho tiempo se descubre que tampoco era posible. Luego se cree que fue otro asesino serial y las pruebas demostraron que tampoco era él. Así que el caso decidió ser enfriado, decidió que se pondría en estado frío, que eso quiere decir que el caso no es que se cierra, sino que simplemente se paraliza hasta reanudarlo, ¿no? Esto fue así hasta el 2023, que con todo el avance del reconocimiento de ADN y las nuevas tecnologías decidieron reabrir el caso, y tampoco se pudo tener respuestas, tampoco se pudo avanzar, tampoco se pudo obtener más pistas, no se pudo saber quién fue y se volvió a enfriar. Hasta el día de hoy este caso sigue siendo un misterio. Esperemos que en algún momento se vuelva a abrir y se pueda encontrar un culpable. Y esta fue nuestra historia sobre nuestra chica protagonista, que amaba tanto el cielo, amaba tanto las estrellas, que así fue que se puso el nombre Star Stone. Y hoy allí es donde está. Lo curioso es que de haber salido con Gene Simmons y de haber tenido a otros amigos de la fama, de los medios, en el momento en que desapareció de Playboy, o mejor dicho, que fue expulsada y echada de ese mundo, nadie se contactó con ella para comunicarse, para ver cómo estaba, para ofrecerle ningún tipo de ayuda. También eso fue algo que marcó muchísimo a Star, porque tan solo con la edad que tenía y lo poco que sabía del mundo, tuvo que enfrentarse a esa situación de la adicción y de salir adelante sola, sin nadie que la acompañara. Imagínate tener esa edad, que te haya pasado todo lo que te pasó, estar en esa situación y no saber qué hacer, no saber para dónde dirigir tu vida, no poder tratar todos esos problemas y todos esos traumas que te dejó toda esa experiencia. Así que el camino de alguna forma requería mucha voluntad, porque no todo el mundo está preparado para poder afrontar eso y lograr salir adelante, ¿no? Así que espero que les haya gustado y esperemos que cada vez contemos mejor estas historias. Tengan paciencia y gracias, por sobre todo gracias. Y adiós, hasta la próxima.